Bienvenidos a la segunda parte de la clase Comandos de Edición. En esta clase vamos a seguir con aquellas instrucciones que nos permitan modificar nuestros planos. Para eso vamos a empezar con el comando borra. Vamos a abrir nuestra plantilla, la que hemos creado la clase anterior, que es la plantilla 7. Habilitamos esa plantilla. Bien, vamos a empezar dibujando un rectángulo. He dado un clic y en la primera casilla colocamos la base 3, tecla de tabulación, la altura 2, Enter. Muy bien, para ejecutar el comando borrar, usted puede escribir la palabra borra y presionar Enter. Vea que el comando está siendo usado, se puede ver esto en la línea de comando. Presione escape. La abreviatura del comando borrar o borra es la B, puede presionar B, seguida de Enter, y fíjese que el comando está activo. Presione escape. La otra opción es a través del icono que lo tenemos dentro de la ficha inicio, el panel modificar en este sector. Muy bien, si usted lee la instrucción dice designe objeto, lo cual significa que tengo que seleccionar la figura que se va a borrar y luego presionar Enter. Esta opción de borrar o comando borrar se lo utiliza cuando la tecla suprimir o delete presenta algunas dificultades, ¿no? Vamos a presionar escape. Vamos a dibujar nuevamente el rectángulo. Damos un clic. Base 3, altura 2. Bien, va a darse cuenta que los comandos que vamos a estudiar tienen dos alternativas de inicio. La primera es que cuando usted ejecuta el comando, como por ejemplo borra, me solicita designar objeto. Ya lo hemos hecho, hemos designado el objeto y hemos presionado Enter para que se ejecute el comando. Le voy a pedir que presione escape. La otra opción de iniciar un comando es iniciar el comando con la figura seleccionada. Cuando usted inicia el comando con la figura seleccionada, ya no va a aparecer la instrucción designar objeto. Fíjese, vamos a seleccionar el comando borrar y automáticamente se elimina la figura. Entonces, quiero que veamos nuevamente las dos diferencias porque vamos a percibir que para todos los comandos que vamos a ver en esta clase funciona muy similar. Entonces, para aquello voy a dibujar dos rectángulos esta vez. Base 3, altura 2. Otro rectángulo nuevamente de base 3, altura 2. Quiero que entendamos muy bien la idea de iniciar un comando de edición. La primera opción que ya la hemos visto es que la figura no esté seleccionada. Ejecutamos el comando borra, lea la instrucción, designe objeto, seleccionamos la figura y presionamos Enter para que se ejecute el comando. La otra opción de iniciar un comando es seleccionar la figura, es decir, la figura tiene que estar seleccionada previa a la ejecución del comando. Me voy al comando, lo ejecuto y automáticamente se borra. Este mismo concepto vamos a ver que se aplica en casi todo. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a dibujar nuevamente un rectángulo en el lugar que usted quiera. Base 3, altura 2. El siguiente comando se llama copia. Puede ejecutar el comando escribiendo la palabra copia. Bien, vea la instrucción, dice designe objeto. Presione escape para intentar con la abreviatura. La abreviatura del comando copia es CP. Digite CP seguido de Enter. Bien, vea que ya se ejecutó el comando. Presione escape. Y el comando copiar o copia se encuentra en esta posición. Ficha inicio, panel modificar, aquí. Este es el icono del comando copiar. Bien,
Para ejecutar el comando copiar, debemos inicialmente tomar en cuenta que podemos tener la figura seleccionada o podemos iniciar con la figura sin seleccionar. Entonces, les sugiero que seleccione la figura, ejecute el comando copiar. Bien, lea la instrucción, nos dice precise punto base. El punto base es un punto de captura del cursor. Vamos a notar que cuando seleccionamos o damos un clic, por ejemplo, en esta esquina, ese va a ser el punto base de la copia. Vamos a dar un clic en esa esquina y fíjese que el cursor automáticamente captura dicha esquina para hacer la copia. Voy a desactivar la opción ortogonal, esta opción, para que podamos ver con mayor precisión cómo es que se ejecuta esta opción. Bien, entonces cuando hemos dado un clic en el punto base, ese fue el punto de captura. Lo que vamos a hacer ahora es indicar dónde se va a copiar. Para eso podemos especificar un recorrido horizontal y un recorrido vertical. Por ejemplo, voy a solicitar que esto se copie a 4,2. 4,2 significa 4 unidades a la derecha, 2 unidades arriba. Presionamos la tecla Enter y veamos que la figura se copió exactamente en esa posición. Vamos a hacer una nueva copia. A ver, vamos a copiar una distancia de 7 en la dirección X. O para variar un poquito vamos a poner menos 7 en la dirección X. Presione la coma y 4 en la dirección Y. Presionamos Enter y fíjese que la copia se efectúa. Vamos a verificar, ¿ya? Notará que el signo negativo fue para que la copia se moviera hacia la izquierda. Presione escape. Bien, vamos a verificar que las distancias que hemos copiado son las que hemos indicado. Aquí teníamos 4 y 2. Son las medidas que habíamos especificado, 4 y 2. Voy a cambiar de capa. Vamos a cambiar de capa, por favor, cota. Para el otro caso, partiendo de la misma esquina, tenemos 7. Y luego no necesita seguirme en estos pasos. Ya, esta parte simplemente para que usted vea que las distancias son las especificadas. Más adelante veremos cómo realizar los acotados, pero quiero que veamos que las distancias son las que habíamos definido, ¿no? Voy a limpiar la pantalla. Cuando quiera limpiar la pantalla puede presionar Control A, suprimir o borrar. Bien, una forma de utilizar muy frecuentemente el comando copia es con el botón ortogonal activo. Vamos a dibujar un rectángulo, del escape. Primeramente vamos a ingresar a la capa de dibujo y vamos a dibujar un rectángulo nuevamente de base 2, altura 1. Bien, le decía que una forma muy frecuente de utilizar el comando copia es con el botón ortogonal activo. Entonces activamos este botón, tiene que estar con fondo celeste y vamos a seleccionar nuestra figura, ejecutamos el comando copia y le damos la instrucción, nos pide punto base. El punto base ya hemos dicho que es el punto de referencia, puede ser por ejemplo el centro geométrico de la figura, puede ser un punto medio de lado, puede ser una esquina. Vamos a seleccionar el centro geométrico. Bien, como ortogonal está activo, solo puedo copiar en dirección X o dirección Y. Vamos a hacer varias copias en dirección X.
Por ejemplo, supongamos que quiero copiar esta figura cada 3 unidades hacia la derecha. Entonces vamos a colocar 3 Enter, 6 Enter, 9 Enter, 12 Enter, 15 Enter. Presione Escape. Fíjese que la copia se efectuó cada 3 unidades. Ahora, quiero hacer esta aclaración. Cuando colocamos la distancia de 3, luego 6, luego 9, esa distancia está referida al punto de referencia que se indicó al inicio, que para este caso era el centro geométrico de la cara. Entonces voy a cambiar cotas, no necesita seguirme en esta secuencia de paso, y voy a mostrarles que las distancias que hemos colocado han sido con respecto al punto de referencia. Hay quienes piensan que la distancia que se digita es la que separa ambas figuras. Esto no es correcto, ¿ya? Hay quienes piensan que es la distancia que se declara es la que separa. Esto no es correcto, sino es la distancia referida al punto de referencia. Hemos colocado primero 3, luego hemos colocado 6, luego 9, luego 12 y luego 15. Este es el concepto de efectuar una copia en AutoCAD, ¿no? Siempre hay un punto de referencia y a partir de ese punto de referencia se van marcando las distancias. 3, 6, 9, 12, 15. Muy bien, vamos a limpiar la pantalla y les voy a pedir que dibujemos nuevamente un rectángulo. Esta vez lo vamos a hacer, vamos a dibujar un cuadrado, ¿ya? Un cuadrado de 2 por 2. Otra forma de ejecutar el comando copia es a través de los puntos de pinzamiento. Seleccionamos la figura, ejecutamos el comando copia. Luego vamos a leer la instrucción, precise punto base. Podemos dar un clic en esta esquina y podemos mover el cursor. Voy a liberar ortogonal para que pueda percibirse la operación, ¿no? Y puedo hacer esto, mire, ir dando clic en las partes donde quiero copiar. Escape, voy a volver a copiar. Copiar. Ahora voy a dar un clic en esta esquina. Escape. Voy a volver a copiar. Pero esta vez voy a dar un clic en esta esquina. Escape. Bien. Esa es otra forma de ejecutar el comando copiar, dando clic a puntos de referencia. Muy bien, vamos a limpiar la pantalla. De este modo hemos visto el comando copiar. Vamos ahora a aprender el comando simetría. Es un comando que es muy importante. El comando simetría nos permite hacer copias en forma de reflejo, y para eso les voy a pedir que me sigan con los siguientes pasos. Vamos a ejecutar el comando polilínea. Dele un clic en la pantalla. Vamos a activar ortogonal. Pueden activarlo con F8. Y vamos a colocar la distancia 4, Enter. Movemos el cursor hacia arriba. También 4, Enter. Hacia la izquierda, 2, Enter. Hacia abajo, 2, Enter. Nuevamente 2 Enter y vamos a cerrar con la letra C. Luego vamos a tomar como referencia una línea de separación de 4 unidades. Esta línea vamos a cambiarla de capa. Bien, el comando copiar, el comando simetría se puede ejecutar escribiendo la palabra simetría. Vea que la instrucción está activa, dice designa objeto, presione escape. La abreviatura de simetría es SI. Vea que está activa igual, presione escape.
y el comando, el icono simetría está en esta posición, vamos a ejecutar dicho comando. Seleccionamos nos pide seleccionar la figura. No se olvide que si la figura está seleccionada, esta instrucción ya no aparece. Vamos a evidenciarla. Seleccione la figura, presione Enter. Luego lea la instrucción. Dice, precise primer punto de línea de simetría. Vamos a tomar como punto de línea de simetría este punto medio. Demos un clic en esta posición y movamos el cursor verticalmente. Cuando usted mueva el cursor verticalmente, lea la instrucción, dice especifique segundo punto de línea de simetría y va a haber una línea segmentada, la cual se define como línea de simetría. Si usted avanza verticalmente, va a notar que la copia se genera hacia el lado derecho y si usted avanza horizontalmente, la copia se genera hacia abajo. Vamos a avanzar verticalmente y en línea vertical damos un segundo clic donde usted quiera, pero que la línea segmentada se ve en color, se vea en posición vertical. Y me hace una pregunta. ¿Quiere borrar objeto original? Tenemos que especificar sí. Si se quiere que la figura del lado izquierdo se elimine. Y no, si queremos mantener ambas figuras. Vamos a colocar no. Muy bien, vea que la copia ya se efectuó. Para poder entender un poquito mejor el comando, vamos a volver a repetir la instrucción. Para eso vamos a borrar la segunda figura. Bien, la variante, vamos a seleccionar la figura previo a ejecutar el comando simetría. Entonces seleccionamos, ejecutamos el comando simetría. Vea que ya no nos solicita seleccionar la figura, directamente nos pide especificar el primer punto de línea de simetría. Nos acercamos con el cursor al punto medio de esta línea, damos un clic, movemos verticalmente y damos un segundo clic. Nos pregunta si queremos borrar la figura original, le decimos que no. Vamos a seleccionar ahora las dos figuras. Vamos a ejecutar el comando simetría. Precise el primer punto de simetría. Vamos a darle un clic en esta esquina. Y vamos a avanzar horizontalmente hasta la otra esquina. Damos un segundo clic. Nos pregunta si queremos borrar la figura original, le decimos que no. Bien, este es el comando simetría. Vamos ahora a estudiar el comando de fase. Primero limpiamos la pantalla. Para el comando de fase es muy importante entender que son copias que se amplifican o se reducen a partir de una distancia de referencia. Para ejecutar el comando de fase usted puede escribir la palabra de fase, seguido de Enter. Funciona. Se ejecuta el comando, del escape. Puede escribir la abreviatura de F, seguido de Enter. También vemos que se ha podido ejecutar el comando, presione escape. Y la última alternativa es ingresando al icono del comando de fase. Muy bien, ya sabemos cómo acceder al comando. Vamos ahora a ejecutar dicho comando, para lo cual le voy a pedir que dibujemos un círculo donde el centro esté en la posición que usted quiera, pero que el radio sea 4. Bien, tenemos un círculo de radio 4 y lo que vamos a hacer ahora es efectuar copias de este círculo amplificados una unidad. Vamos a amplificar una unidad. Para eso ejecutamos el comando de fase. Lea la instrucción, dice precise distancia de fase. Vamos a colocar 1. Esa cantidad es la distancia que nos va a permitir amplificar la copia del círculo. Bien, lea la instrucción, designe objeto, dice, seleccionamos el círculo dándole un clic. Y si movemos el cursor hacia afuera, vamos a notar que se amplifica la figura. Si movemos hacia adentro, se reduce. Como queremos amplificar, damos un clic hacia afuera. Muy bien. Si queremos seguir ampliando la figura, nuevamente un clic al último círculo, al más grande, y un clic hacia afuera. Si queremos reducir, un clic al círculo más pequeño y un clic hacia adentro.
Mire, nuevamente un clic al círculo más pequeño y un clic hacia adentro. De esa manera se puede efectuar las copias por ampliación o reducción. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a verificar que este comando funciona también para otras figuras, como por ejemplo un rectángulo. Ejecutemos el comando rectángulo, dele un clic en la pantalla, mueva el cursor, vamos a colocar como base 6, presione tecla de tabulación, la altura 5, Enter. Bien, vamos a cambiar de capa para notar las diferencias. Ejecutamos el comando de fase, vea que dice precise distancia de fase, vamos a colocar que la distancia sea 1.2, Enter. Seleccione la figura y si quiere ampliar, un clic hacia afuera, ¿no? Bueno, nuevamente seleccione la figura original y si quiere reducir, un clic hacia adentro. Entonces, cada vez que usted aplique de fase, tiene que seleccionar una figura y dar un clic hacia afuera o hacia adentro. Muy bien, hasta aquí hemos visto el comando de fase, el cual haremos buen uso de este cuando estemos desarrollando proyectos. Vamos a limpiar del escape. Seleccione todo con control A y presione suprimir o delete. El siguiente comando vendría a ser el comando matriz. Para el comando matriz les voy a pedir que inicialmente dibujemos un círculo de radio 5 y además de eso dibujemos un círculo en este cuadrante. Ese círculo va a tener radio 1. Entonces hemos dibujado un primer círculo que le voy a cambiar el color para poder diferenciarlo y para eso lo selecciono y cambio de capa cotas. Presiono escape. Entonces el círculo más grande tiene radio 5 y el círculo más pequeño que se encuentra en el cuadrante izquierdo tiene radio 1. Para ejecutar este comando se debe proceder de la siguiente manera. Puede usted ejecutar el comando y seleccionando primero la figura que vamos a copiar. El comando matriz permite generar una copia de muchas formas. Una de las formas vendría a ser la forma polar, que la vamos a estudiar ahora. Para eso vamos a escribir la palabra matriz. Bien, veamos que sí funciona. Presione escape. También podemos escribir la abreviatura MA. También funciona, presione escape. O podemos seleccionar la matriz de esta posición. Vemos que hay tres tipos de matrices. Matriz rectangular, matriz de camino y matriz polar. Vamos a empezar con la matriz polar. Para eso le pido que seleccione la figura. Ingrese a la opción de matriz polar. Seleccione la instrucción. Lea la instrucción. Especifique el punto central de la matriz. Dele un clic al centro del círculo grande, que es el centro que se toma como referencia para efectuar la copia. Bien, vea que ya se generó una copia. Vamos ahora a ver cómo funciona la nueva ficha que se ha activado. Se activa la ficha creación de matriz. Y bien, vamos a ver que hay varios paneles. El panel que se utiliza para AutoCAD en 2 dimensiones es el panel que dice elementos. Cuando estudien AutoCAD en 3 dimensiones, van a ver el panel filas y niveles. Pero para AutoCAD en 2 dimensiones sería el panel elementos. Lo primero que se especifica es la cantidad de figuras que en total se van a mostrar. Por ejemplo, si colocamos 10, vamos a ver que hay 10 figuras en total que se van a mostrar. Si colocamos 4,
Son 4 figuras que se van a mostrar. Luego, tengo que definir el valor del ángulo. Aquí podemos especificar el ángulo entre 2 figuras consecutivas o el ángulo total de relleno. No es necesario especificar ambas porque una se actualiza en función de la otra. Por ejemplo, si en esta casilla que dice ángulo entre figuras colocamos 45 grados, vamos a notar que al final hay una actualización del ángulo total de relleno. O si aquí colocamos 180, en la parte de arriba hay una actualización del ángulo que hay entre 2 figuras. Entonces debe quedar claro que entre ambas, entre el ángulo entre figuras y el ángulo de relleno en total, es más que suficiente especificar una de las dos opciones. Muy bien, a ver, vamos a colocar 15 figuras para el ángulo de relleno que es 360, la vuelta completa. Ahí está. Ahora, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Aquí hay una opción que se llama asociativa. Esta opción es importante cuando nosotros salimos de esta ficha y queremos volver a ingresar y modificar la cantidad de elementos. ¿Ya? Esto tiene algunas opciones que son importantes y otras que nos dificultan poder editar las figuras que hemos copiado. ¿Ya? Yo le hago la siguiente sugerencia. Si estamos seguros de la cantidad de elementos que se están generando, que se están copiando, es mejor quitar esta opción. Ahora, si no estamos seguros de que la cantidad de elementos es la que hemos especificado, mantengamos la opción asociativa activada. ¿Ya? Voy a mantenerla activada para que veamos en qué consiste. Vamos a darle cerrar. Bien, entonces ya hemos hecho la copia y supongamos que nos hemos equivocado en la cantidad de elementos, que no son 15, son 10. Entonces vamos a seleccionar la figura y vemos que automáticamente se activa la ficha de matriz y aquí voy a poder modificar a 10. ¿No? Ya se efectuó la modificación y puedo cerrar. Entonces eso es lo importante de mantener la opción asociativa activada. Veamos qué pasa si no activamos asociativa. Bien, voy a generar nuevamente la copia en forma de matriz, selecciono la figura, me voy a matriz polar, me solicita el punto central, que sería el centro del círculo grande, colocamos 15 elementos, 360 grados. Y vamos ahora, a diferencia del anterior, a desmarcar asociativa. Cerrar. Y vamos a notar que cuando le damos un clic a la figura, estas figuras no están agrupadas, no están asociadas y por lo tanto ya no se puede modificar la cantidad de elementos. Esa es la diferencia importante que tiene la opción asociativa. Muy bien, vamos a limpiar la pantalla. Seleccione Control, tecla A, tecla Delete o suprimir. Bien, pero habíamos visto que el comando matriz tiene otras alternativas, como por ejemplo la matriz rectangular. Para eso les voy a pedir que dibujemos un círculo de radio 1 y vamos a ver cómo efectuar esta copia por filas y columnas. Seleccione la figura, ingrese al comando matriz rectangular. Notará que ya se efectuó una copia de la figura. Entonces lo que vamos a hacer ahora es especificar la cantidad de elementos por columnas y filas. Este sector que dice niveles se utiliza cuando se trabaja en 3 dimensiones. Es decir, que en AutoCAD en 2 dimensiones solo se emplea columnas y filas. Columnas, dice 4, se refiere a 1, 2, 3 y 4. 4 columnas. Si modifico a 6, veamos qué es lo que ocurre. 6 columnas, 3 filas. Muy bien. Es muy importante que entendamos qué significan estas casillas. Cuando dice 6 columnas, vemos que en dirección horizontal hay 6 elementos.
Cuando dicen 3 filas en dirección vertical, hay 3 elementos. 6 en X, 3 en Y. Columna es equivalente a copias en X. Filas es equivalente a copias en Y. Esta distancia que dice entre, 3 entre, es la distancia que hay desde un punto de la figura original hacia el mismo punto de la figura copiada. Por ejemplo, si nosotros tomamos como referencia el centro del círculo, de este centro al próximo centro existen 3 unidades en X, ¿no? Aquí dice 3 también en Y. Vamos a modificar para ver la diferencia. Vamos a ponerle 5. Entonces, este 5 es la distancia que existe del centro de este círculo al centro del círculo siguiente. Aquí hay 5 unidades. Muy bien. Entonces, aquí también uno puede declarar la distancia entre dos figuras consecutivas o la distancia total. Al igual que en el otro caso, tengo la opción asociativa, que la puedo marcar si no estoy seguro de la cantidad de elementos que tenemos en total, o la podemos desmarcar también. Vamos a mantenerla marcada para que podamos ver la diferencia, ¿no? Y vamos a cerrar. La ventaja de tener la opción asociativa marcada es que podemos modificar la cantidad de elementos. Veamos cómo realizar esta opción entonces, para que no haya duda. Veamos que todo está como asociado o agrupado. Cuando damos un clic, automáticamente se activan las ventanas y podemos modificar la cantidad de elementos. Bien, vamos a cerrar. Y para ver la diferencia, voy a deshacer con control Z. No se olvide que control Z es la opción para poder deshacer. Entonces, nuevamente voy a seleccionar la figura. Ingresamos a matriz rectangular. Cantidad de filas, 5 en X, 4 en Y. Y voy a mantener desmarcada esta opción. Vemos que ahora no está activada. Voy a cerrar. Y cuando quiera modificar, vamos a darnos cuenta que los elementos no están agrupados o asociados. Muy bien. Vamos a limpiar la pantalla. Para finalizar el comando matriz, vamos ahora a dibujar una línea que la vamos a hacer inclinada, lo cual le pido que desactive ortogonal. Ortogonal se puede activar con F8 por si acaso. Presionando F8, fíjese cómo activa y desactiva ortogonal. Bien, vamos a hacer una línea de 10 metros de largo. Presionamos tecla de tabulación. Vamos a colocar 30 grados de inclinación. Presionamos Enter. Y para ya no seguir trazando otra línea, voy a presionar Escape. Vamos a ejecutar el comando círculo y al inicio de esta línea vamos a trazar un círculo de 0.5 de radio. Seleccionamos el círculo y nos dirigimos al comando matriz de camino. Lea la instrucción, dice seleccione la curva de trayectoria, seleccionamos la línea y básicamente lo que tenemos que hacer aquí es definir la cantidad de elementos, ¿no? Y la separación entre ambos elementos. Para este caso solo se utiliza la cantidad de elementos. Aquí, por ejemplo, dice número de elementos. Usted puede desmarcar esto. Estaba marcado como 7, pero usted puede colocar que necesita 10 elementos. Puede colocar
la distancia de 2. Bien, en esta parte podemos nosotros jugar entre distancias o cantidades de elementos. Va a notar que automáticamente se ajusta. Hemos colocado una distancia cada 2 y se han trazado en total 6 elementos, ¿no? Si colocamos distancia de 5, veamos que solamente está un poco lento la interfaz gráfica, pero usted puede trabajar de esta manera. Hemos colocado 5 y solamente se pueden ver 3 elementos. Si colocamos 1, Enter, está un poquito lento como le digo. Veamos que la copia se efectúa cada uno. Si colocamos 1.5, Enter, ¿sí? Está un poco lenta. Ahora, podemos variar de varias formas, ¿no? Por ejemplo, si usted pone 8 aquí, vemos que no se actualiza porque está vinculada a la cantidad de elementos, ¿no? Entonces, lo aconsejable es siempre trabajar con esta casilla. Si usted pone 4, está un poco lento la interfaz para esta opción. A ver, 4, Enter. Ahí está. Ya, ahí está. Bien, aquí también tenemos la opción asociativa. Usted puede asociar o desasociar y hemos visto cómo funciona esta parte. Vamos a cerrar. Muy bien, hasta aquí hemos visto el comando matriz. Ahora vamos a limpiar la pantalla y les voy a pedir que podamos dibujar algunos rectángulos. Uno de base 4, altura 2. Otro de base 2, altura 1. Y otro de base 1, altura 0.5. Notará que siempre he especificado la mitad del otro. Base 4, altura 2. Base 2, altura 1. Y base 1, altura 0.5. El comando que vamos a ver ahora se llama desplaza. Puede usted ejecutar este comando escribiendo desplaza. Funciona, se ejecuta. Puede ejecutar escribiendo la letra D seguido de Enter. También funciona. Y el icono de este comando lo pueden ubicar en esta posición. Bien, vamos a ver cómo se ejecuta este comando. Lo que vamos a hacer ahora es colocar estas tres figuras una encima de la otra, centradas. Para eso, lea la instrucción, dice designa objeto a desplazar. Seleccionamos el objeto, presionamos Enter y nos pide el punto base. Nuestro punto base va a ser el punto medio de la línea inferior y se va a colocar aquí en el punto medio de la línea superior del rectángulo más grande. Ya está. Seleccionamos ahora. Ahora es importante entender que para ejecutar el comando desplaza puedo tener la figura previamente seleccionada. Entonces puede seleccionar la figura, ejecutar desplaza, punto medio y punto medio. Vamos a invertir ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un círculo, un rectángulo más grande de 8 de base, 4 de altura. Y vamos a llevar todo esto aquí encima. Seleccionamos toda la figura del lado izquierdo. Desplaza. Clic en el punto medio de la base, de la línea inferior. Y clic aquí arriba. Muy bien, esa es una forma de ejecutar el comando desplaza. Vamos a limpiar. Otra forma de ejecutar el comando desplaza es con una coordenada o una distancia. Vamos a dibujar para aquello un rectángulo de base 4, altura 2. Entonces, podemos ejecutar el comando desplaza de dos formas.
podemos indicar una coordenada de desplazamiento, o podemos hacerlo utilizando el botón ortogonal activo. Mire, vamos a empezar de la siguiente manera. Para que se pueda visualizar lo que estamos haciendo, vamos a colocar un punto en esta esquina, ¿no? Fíjese que he ejecutado el comando punto y le da un clic aquí. Para que sea visible el punto, no se olvide que hay un comando que se llama ddptype. Muy bien, voy a seleccionar el rectángulo, solamente el rectángulo. Ejecuto el comando desplazar. Me solicitan punto base. El punto base puede ser cualquier esquina. Vamos a tomar la esquina donde hemos dibujado el punto. Y luego tengo que especificar una coordenada. Vamos a decir que la figura se va a desplazar 7 unidades en X. Vamos a colocar la coma y 4 unidades en Y. Entonces, si revisamos, este elemento se desplazó 7 unidades en X y 4 unidades en Y. 7 en X, 4 en Y. Cuando usted quiera ver de alguna figura su longitud o distancia, solo tiene que ubicar el cursor en uno de los puntos de pinzamiento para que se puedan visualizar. Mire, 7 y 4. Lo mismo ocurre cuando selecciono el rectángulo y coloco el cursor en un punto de pinzamiento. Ahí se puede ver 4 y 2. Bien, otra forma de ejecutar el comando desplazar. Una vez seleccionada la figura, ejecute el comando desplaza. Demos un clic en la figura y si está activado ortogonal, podemos desplazar, por ejemplo, una distancia vertical de 5. Solo necesita digitar 5 y Enter. Pero para que solo pueda digitar una distancia, tiene que estar ortogonal activo, ¿no? Fíjese que ortogonal está activo. Voy a ejecutar el comando desplaza, un clic en un punto de la figura y voy a mover en dirección horizontal hacia la izquierda. Vamos a colocar 10. Enter. Muy bien. Hemos visto cómo se ejecuta el comando desplaza y hasta aquí llega la segunda parte de la clase número 7.